Detrás de mí verán lo que llamamos un fósil de polistratos, llamados así porque contiene múltiples estratos. Es un fósil que se extiende a lo largo de varias capas de estratos. ¿Y qué tiene de significativo? Antes que nada, la teoría convencional nos dice que son necesarios miles de años para que 1 centímetro de sedimento se deposite, lo que implicaría que el fósil esperaría cientos de miles de años para que todo el sedimento se colocara a su alrededor y lo sostuviera derecho. No se descompuso. Es imposible. Eso no sucedería. Tendría que haber sucedido muy rápidamente. Existen fósiles de peces con buena preservación. La boca del pez y sus branquias están cerradas. Eso indica que fue sepultado en lodo. Solo de esa forma en la que el pez trataba de liberarse, podía estar en esa posición. Hay dinosaurios tridimensionales que fueron preservados en posición de acecho, pero totalmente cubiertos de lodo. Y la única forma de que eso pasara es que el lodo se acumulara tan rápidamente que el animal fuese sofocado. Si el animal hubiese muerto antes, habría caído de lado, o al menos su cuerpo estaría extendido, pero no agazapado con lodo cubriendo todo su cuerpo. El Monte Santa Elena ciertamente es un ejemplo porque vimos cosas que sucedieron allí que sorprenden a los geólogos. La erupción del Monte Santa Elena del 9 de mayo de 1980 y de las 2 líneas subsiguientes descubrieron hasta 200 metros de capas de roca. Se depositó material nuevo alrededor de la montaña y en un nivel en particular hallamos un horizonte de 6 metros que se descubrió el 12 de junio de 1980. Sabemos el día preciso porque hubo testigos que lo observaron y tenemos los relatos fehacientes de cómo en esa capa de 6 metros de espesor tenemos una multiplicidad de pequeñas capas que se alternan de bandas gruesas y finas. Un geólogo, viendo una distribución como esa y bajo la teoría de los millones de años, lo que nosotros llamamos gafas mentales, diría que cada una de esas bandas tardó miles de años en acumularse, alternando secuencias anuales. Así que la secuencia total, como la observamos, tardaría cientos de años, cuando en realidad solo tardó un día. Las capas de roca no son una secuencia de fecha de muerte. Tomando en cuenta la interpretación de su edad, el celacanto debía haber desaparecido, pero sabemos que sigue vivo. Así que la gente se pregunta ¿por qué no hay dinosaurios y humanos fosilizados juntos? Pues yo pregunto ¿por qué no hay celacantos y ballenas fosilizados juntos? A pesar de que sabemos que viven juntos en el mar. Y es porque nunca fueron enterrados juntos. ¿Cómo se explica eso con procesos lentos y graduales, con pocas inundaciones a lo largo de millones de años? Cuando un solo diluvio universal puede explicar rocas marinas con fósiles marinos en zonas altas de los continentes que fueron catastróficamente depositados y barridos a lo largo de los continentes. La evidencia muestra a gritos que sucedió una gran catástrofe y grita que existió el diluvio de Noé y por tanto grita que hubo una tierra joven. El fechado radiométrico es visto como la clave de la teoría evolutiva de la Tierra. Se dice que estas técnicas de fechado radiométrico demuestran que la Tierra es antigua, así que ¿cómo podemos creer que la Tierra es joven? De hecho, lo que hago es llamar la atención sobre los flujos de lava. Cuando uno viaja a Hawái, un simple flujo de lava, un flujo de basalto, sale de la Tierra y luego es analizado en un laboratorio. La edad media no es 0, sino varios miles de años. Eso nos da una idea de que puede tomarse la diferencia entre el subproducto y el producto principal y calcular una edad como si hubiese un reloj que anulara cualquier resultado, asumiendo que no hay subproductos en el proceso. Participé en un proyecto llamado RATE, por las siglas en inglés de radioisótopos y la edad de la Tierra. Las siglas tenían como objetivo describir lo que era el proyecto para el común del público. Se llevó a cabo entre 1997 y 2005. Fueron 8 años en los que obtuvimos emocionantes evidencias que confirman la conclusión de que las tasas de decaimiento nuclear de los isótopos radioactivos han sido tremendamente aceleradas en algunas épocas en el pasado.
En todo caso, las tasas de decaimiento han sido aceleradas hasta un punto tan alto que esencialmente se tendrían cientos de millones de años de decaimiento nuclear medido a las tasas actuales, sucediendo en unos pocos miles de años. Eso es uno de los mejores ejemplos, pero hay varios similares. Hallamos diminutos cristales en el granito de Nuevo México en un hoyo perforado. Cuando el uranio decae, el subproducto es helio, y el helio es químicamente estable. No reacciona con otros elementos. Es lo que llamamos un elemento inerte o un gas inerte, y como tiene solo átomos pequeños, puede escapar muy fácilmente de esos cristales. Pero hallamos que la fecha del uranio en esos cristales en el escenario de los millones de años, usando el fechado con radioisótopos, era de 1500 millones. Pero gran parte del helio que hubiese sido producido por esa cantidad de decaimiento aún estaba en los cristales. Así que hicimos predicciones. Luego enviamos a los cristales a un laboratorio bien reconocido, especialista en medir la tasa de filtración. Y el resultado fue una fecha de solo 6.000 años, en otras palabras, mientras que el reloj del uranio había marchado a una tasa de 1.500 millones de años. A una tasa de 1.500 millones de años, el helio se había escapado a una tasa muy diferente. Y conocemos muy bien la ley que gobierna el escape de estos átomos de helio y podemos reproducirlo en un laboratorio. Así que es un método de fechado mucho más creíble. Hay flujos de basalto que surgieron alrededor del Gran Cañón, cayendo en su cauce, llegando hasta la base, lo que significa que el flujo de lava es más joven que el cañón. El flujo de lava da fechas de millones de años más antiguas que el cañón mismo. Eso nos lleva a preguntarnos si las técnicas realmente son válidas. Tenemos otras líneas de evidencia, unas 3 o 4 líneas de evidencia que apuntan en la misma dirección, en desacreditar la línea de que las tasas de decaimiento nuclear son constantes e iguales a las actuales. Sabemos que se aceleraron en el pasado y eso implica que los relojes no son confiables. Hemos hecho fechado con carbono 14 en carbón y diamantes que son increíblemente antiguos. Se supone que tienen más de 1000 años y sin embargo hallamos carbono 14 en ellos. Pero el carbono 14 debía haber desaparecido de ellos si tuviesen esa edad. Uno de los descubrimientos que sacudió el mundo evolucionista fue hecho por la doctora Mary Schweitzer y el doctor Jack Horner al analizar el interior, la médula ósea de un fémur de Tiranosaurio Rex excavado en 2003. Su informe fue publicado en la edición de marzo-abril de 2005 de la revista Science, muy prestigiosa y revisada por pares. En ella reportan, y a mi izquierda están las fotografías, algunas. Hay muchas más en la revista que muestran tejidos blando, elástico y suave en la médula de ese fémur, además de vasos sanguíneos que aún contenían glóbulos rojos que podían ser identificados. Todo esto sería imposible si este dinosaurio hubiese muerto hace 65 a 68 millones de años. Claramente la ciencia ha demostrado que este dinosaurio murió muy recientemente y yo diría que fue como resultado del diluvio de Noé hace unos 4000 años. Mary Schweitzer y Jack Horner son paleontólogos que han estudiado fósiles con especial interés en los dinosaurios. De hecho, creo que podría llamarse al Dr. Horner señor dinosaurio, pues ha estado asociado con el estudio de los dinosaurios más que cualquier otro científico que yo ordené. Mary Schweitzer, en una de esas pruebas, dijo que no podía creerlo hasta que la hizo 17 veces. Fue minuciosa. Así que ellos quedaron claramente impactados, incluyendo a ciertos evolucionistas, por el hecho de hallar lo que parecía ser médula ósea
aún fresca y suave con vasos sanguíneos y glóbulos rojos. Más recientemente, han ido más allá y Schweitzer, trabajando con otro equipo de investigadores, han analizado la bioquímica de la médula y hallaron fragmentos de proteína. No proteína completa, pero fragmentos de las mismas, proteínas que normalmente no permanecen sin desdoblarse durante miles de años y mucho menos durante 70 millones de años. Por supuesto, los naturalistas evolutivos que se adhieren a las largas eras de la evolución, quienes mantienen con firmeza que el hombre y el dinosaurio están separados por 65 millones de años, se sienten muy incómodos con estos descubrimientos continuos de Mary Schweitzer. Tom Kay de Seattle, quien también fue crítico del primer estudio de Mary Schweitzer, dijo, y cito, «Esto puede ser nada o la mayor revolución de la historia de la paleontología». Yo estoy de acuerdo con la segunda opción de su cita, porque creo que es uno de los mayores descubrimientos paleontológicos. Danny regresó a su cueva sumergido en sus pensamientos. ¿Qué había hecho ese hombre en la playa tan valiente? No huyó como los demás. El hombre había hablado de un Dios que lo había creado. El hombre habló de un creador que amaba a sus criaturas. ¿Era Danny una de esas criaturas? La mayoría de los libros sobre dinosaurios que uno compra en una librería hablan de hace millones de años. Los niños han visto películas sobre dinosaurios, quizá ficción como Parque Jurásico y otras, pero todas ellas hablan del paso de millones de años. Desde Darwin y Lyell, la idea de los muchos millones de años es una necesidad filosófica, pero ciertamente no se halla en la ciencia. Los personajes más influyentes de la época buscaban desacreditar a la Biblia. Lyell llegó a decir que su meta era la de liberar al mundo de Moisés, y si esa es la meta, la de liberar al mundo de Moisés, es obvio que activamente está tratando de socavar el relato bíblico de la creación. Así que por eso debemos hablar sobre la edad de la Tierra si queremos hablar de los dinosaurios y los humanos, porque son ópticas radicalmente distintas. Y si la Tierra es joven, entonces los dinosaurios y el hombre vivieron juntos y las leyendas de dragones son creíbles. Creo que los paleontólogos cierran las brechas que ven en la línea de tiempo evolucionista y ven cómo dicen que desde el mono pasamos al hombre, de los microbios al hombre, etc. Pero una de las cosas que hallan difícil en ese proceso es que la vida es muy compleja, bien sea la extinta o la moderna. Es tan extremadamente compleja que implica que debió pasar mucho tiempo para que la gente halle creíble que se puede pasar de microbios al hombre. Y el tiempo es el elemento mágico para el evolucionista. Es una gran cantidad de tiempo lo que hace que lo imposible sea posible. Una Tierra antigua y un universo antiguo de más de 1500 millones de años es importante para los evolucionistas porque necesitan una cantidad de tiempo muy largo para que se dé el proceso evolutivo que mejoraría las especies al azar a través de mutaciones y selección natural. Yo sugeriría que se requiere un tiempo infinitamente mayor que apenas 4.500 millones de años, y los invito a pensar en órdenes de magnitud superiores a los miles de millones de años, porque ese es el tiempo que tardaría para que se desarrollara al azar apenas una proteína biológicamente útil. Dicen que a lo largo de miles de millones de años cualquier cosa es posible, pero ¿esperan que alguien gane la lotería todos los días por 10 años consecutivos? Esa es la probabilidad de decir que todo es posible. Si eso sucediera, un tribunal declararía al ganador culpable y lo enviaría a prisión por el resto de su vida. Tendrían que concluir que está haciendo fraude, porque eso es imposible. La idea de que todo es posible es realmente ridícula.